¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este canal de tenis. Mi nombre es Jorge y el día de hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con sus pies. Para poderle pegar con potencia necesitamos una buena posición y les voy a hablar sobre los pasos de ajuste. Muchos he visto también que no lo hacen muy bien. Ahorita les voy a explicar cuál es el mejor tip para poderlo hacerlo correctamente y que hagan los pasos de ajuste para poder llegar a una buena posición y poderle pegar con potencia, ¿ok? Entonces bien amigos, no se pierdan detalles, suscríbanse al canal y vamos a comenzar. Bien amigos, pues vamos a comenzar con este video, con esos pasos de ajuste que tenemos que dar para llegar a una buena posición y poderle pegar con potencia. Antes que otra cosa quiero comentarles que me han preguntado sobre mi raqueta. Yo uso la Pure Drive de Babolat, la de 300 gramos con puño de 4 1/4. Se los dejo porque me han preguntado ahí mucho en los comentarios y pues bueno, esta es la raqueta que uso. Ahorita les voy a dejar el link aquí para que puedan ver sus características y si quieren comprarla pues bueno, ahí lo pueden comprar, ¿ok? Bien, pues vamos a hablar de estos pasos de ajuste, que es lo que necesitamos para poder llegar a pegarle correctamente. Aplica para los dos lados, ¿ok? Entonces es súper importante lo siguiente. Una vez que ya están ustedes en su posición para esperar la pelota, cuando venga la pelota hacia nosotros, siempre debemos de correr claramente lo más rápido que podamos para poder llegar correctamente, ya sea a su derecha o a su revés. Debemos llegar rápido, correr rápido. Vamos a suponer que la pelota ahorita puse estas pelotas aquí. Vamos a suponer que la pelota va en dirección a esa línea, ¿no? Nos tiraron el golpe del oponente, va en dirección a esta línea. Entonces yo tengo que correr lo más rápido posible para llegar a este punto, ¿sí? Pero ahí voy a correr muy rápido, ¿sí? Vamos a suponer que estoy aquí, corro muy rápido, me desplazo muy rápido para acá. Pero ya que estoy en este punto, lo que tengo que hacer son 2 o 3 pasos de ajuste para poder llegar al final a hacer el paso, el grande, ¿sí? Corremos rápido, pasos de ajuste y hacemos este paso grande para poder pegarle con potencia. Lo mismo pasa del lado del revés. Estos pasos de ajuste se hacen ya que están exactamente en donde viene la pelota. Ahí es donde van a hacer esos pasos de ajuste. Puede ser 1, 2 o tal vez 3 cuando mucho, para poder ya estar en posición y hacer el paso grande. Siempre deben de buscar que la pelota más o menos llegue. Si vamos a suponer que yo estoy jugando contra ustedes, la pelota debe llegar más o menos a mi cuerpo si es que voy a ir cruzado, para poderle pegar de esta forma y poder tener la facilidad de girar correctamente y pegarle cruzado. Lo que no puedo hacer es pegarle cruzado. Vamos a suponer que están viendo, estamos jugando nosotros. Yo le quiero pegar cruzado hacia su revés. Yo no puedo que la pelota vaya lejos, que me quede lejos porque no voy a poder girar correctamente. Entonces para eso necesito correr rápido a donde vaya la pelota, a llegar al punto, en este caso a esta línea que es donde viene la pelota, para poder hacer mis pasos de ajuste, pararme bien, hacer este paso grande y entonces ya poderle pegar con comodidad. Lo mismo va a suceder en su revés. Cuando ustedes identifican que va hacia su revés en esta línea, vamos a suponer que viene por esta línea, ¿sí? Ustedes tienen que correr muy rápido para poder llegar a esta línea, ¿sí? Y aquí, ya que estén prácticamente en la línea, tienen que hacer esos pequeños pasos de ajuste, que a lo mejor serán 1, 2, quizá 3 cuando mucho, para poder hacer este gran paso, este paso grande en el cual nos va a permitir poder recargarnos, ¿sí? Ya sea una mano o 2 manos, y entonces sí imprimirle toda la potencia, imprimirle toda la fuerza de nuestro cuerpo, que vamos hacia el frente para poderlo hacer. Pero esa es la única forma en la cual podemos llegar bien parados. Si no hacemos estos pasos de ajuste, lo que pasa en muchas ocasiones es que llegamos y hacemos un gran paso, un paso que es más grande por querer llegar a la pelota. Ya es ahí donde está el error, ya no estamos cómodos. No podemos tener un paso normal así, como este, para poderle pegar, porque no podemos recargarnos sobre la pelota si tenemos un espacio, un stance cortito, ni tampoco podemos hacerlo tan grande porque entonces ya no nos permite ir hacia el frente, ¿sí? Debe de ser un stance más o menos en donde ustedes se sientan cómodos, abierto, pero donde ustedes se sientan cómodos. Eso sí, es para que ustedes puedan ir hacia el frente con todo y su cuerpo, ¿sí?
de ambos lados. En ocasiones tendremos que pegar con un stance abierto, ¿sí? Ahí no nos va a dar mucho tiempo, haremos los pasos de ajuste, pero ya no nos va a dar tiempo de hacer un gran paso para atacar con fuerza, sino más bien estamos listos para golpear, pegamos con el stance abierto y si podemos irnos para el frente con un pie, ¿sí? Para echar hacia adelante nuestro cuerpo un poquito, pues lo podremos hacer igual de este lado, ¿no? Cuando es de 2 manos, pegamos con un stance abierto y posteriormente damos un pie al frente, tratando de empujar nuestro pie hacia el frente, ¿sí? Nuestro cuerpo hacia adelante. Porque sí necesitamos hacer eso, en ningún momento debemos de hacernos para atrás porque entonces ahí sí ya vamos a estar en desventaja, ¿sí? Pero siempre haciéndonos hacia el frente. Entonces para lograr eso necesitamos esos pasos de ajuste. Fíjense, ahorita les voy a poner algunos videos de algunos profesionales en donde ellos hacen este movimiento y ya tienen su paso bien al frente para poderle pegar con todo el cuerpo. Lo mismo va a ser del lado del revés, muy rápido, hacemos nuestros pasos de ajuste, hacemos nuestro paso largo y entonces ya soltamos el golpe con nuestras 2 manos o con una mano si es una mano y dejando ir nuestro cuerpo hacia adelante, ¿sí? Pero eso sí es bien importante, esos pasos de ajuste. No den pasos súper largos para llegar a la pelota o se queden cortitos y entonces tengan que inclusive hasta pegarle casi cayéndose, ¿no? Entonces ahí sí va a ser un error. Siempre busquen esos pasitos de ajuste que parece una cosa sin importancia, pero tiene muchísima importancia, porque es la forma en la cual ustedes van a llegar de forma correcta para poderle imprimir todo el peso de su cuerpo de una forma cómoda. Recuerden, si no estamos cómodos al momento de pegarle, no vamos a poderle imprimir el peso de nuestro cuerpo, y por lo tanto, pues no lo vamos a pegar correctamente. Fíjense bien cómo mueven sus pies y todo eso se deriva de poder mover sus pies rápido hacia cualquiera de los 2 lados y hacer ese paso como largo. No es gigante, no es un pasote gigante, pero tampoco es un pasito chiquito. Es un paso que les permite a cada quien, ¿no? A cada persona, a cada jugador, les permite estar cómodos para poder imprimirle el cuerpo hacia adelante. Fíjense cómo lo hacen aquí, ellos lo hacen claramente, lo hacen muy bien. Pero es parte de pegarle de una forma cómoda y de poderle imprimir todo el peso de nuestro cuerpo a la pelota y obviamente pues eso nos va a dar mucha potencia, nos va a dar mucha seguridad para poderle pegar y poder atacar, que es lo que queremos, ¿no? De los 2 lados. Pues ahí lo tienen, pónganlo en práctica amigos, los resultados llegarán poco a poco. No lo olviden, suscríbanse al canal y nos vemos en la que sigue. Hasta luego.